La semana te debe la respuesta a estas preguntas. 10 historias que quedaron pendientes y que merecen algo más que un titular. 3 pasajeros murieron de antivirus en un crucero que zarpó desde Argentina y el barco todavía navega con gente a bordo. ¿Cuántas veces un crucero se ha convertido en una pesadilla? Ted Turner murió esta semana, pero la CNN que él fundó casi muere antes. ¿Cuál fue el peor error en la historia de esta cadena de noticias? En tecnología, ¿de verdad Internet nos quitó la capacidad de concentrarnos o es un mito que repetimos sin pensar? En educación, si la inteligencia artificial ya hace la tarea, ¿para qué sirve un profesor? En salud, ¿puede un chatbot reemplazar a un psicólogo? ¿Y funciona realmente el colágeno o estamos botando plata? En el mundo social, ¿es verdad que 1 de cada 5 médicos toma en exceso? ¿Qué pasa cuando el trabajo que todos envidian te cuesta la salud, el sueño y la vida personal? Y en el mundo, ¿cómo es posible que un aeropuerto tenga cine, jardín de mariposas y cascadas y aún así sea el más eficiente del planeta? ¿Y cuál es el país más narcisista del mundo? Vamos por las respuestas en la dosis de noticias y temas que se quedaron fuera esta semana pero que no se quedaron atrás. Este es El Shot, con Juan Manuel Astorga. La semana te debe estas noticias. Aquí están. Una presentación de Universidad San Sebastián. El mundo ha vivido en vilo con la historia del crucero holandés Ondius, que zarpó el 1 de abril desde Ushuaia rumbo a la Antártida con un puñado de turistas que buscaba la aventura de su vida. La encontraron, pero no la que esperaban. El 11 de abril un pasajero murió a bordo, 10 días después su esposa murió en un hospital de Johannesburgo y un tercer pasajero murió en el barco. El diagnóstico es antivirus, la cepa Andes, probablemente contraído durante excursiones en la Patagonia Argentina. Pero mientras esta historia se escribe, el crucero navega hacia Tenerife con pasajeros todavía a bordo, algunos con síntomas, y al menos 10 países rastrean a quienes ya desembarcaron en Santa Elena. Es el último capítulo de una historia que se repite, la de los cruceros que se convierten en trampas. Porque un crucero es una ciudad flotante pero sin salida de emergencia. Y cuando algo sale mal, no hay dónde correr. En enero del 2012, el capitán del Costa Concordia desvió la ruta para lucirse frente a la isla de Giglio. Chocó contra una roca con 4.252 personas a bordo. Mientras el barco se hundía, en el comedor sonaba My Heart Will Go On, la canción de Celine Dion de la película Titanic. Irónico, pero cierto. El capitán, Francesco Chetino, abandonó el barco antes que los pasajeros y la guardia costera tuvo que ordenarle por radio que volviera. Murieron 32 personas. En febrero del 2020, el Diamond Princess fue puesto en cuarentena en Yokohama, Japón, con 3.711 personas. Nadie bajó en 2 semanas. Se convirtió en el mayor foco de COVID fuera de China. 712 contagiados, hasta 14 muertos y pasajeros encerrados en camarotes mientras el virus circulaba por la ventilación. Otro crucero, el Western Dam, tuvo peor suerte. 5 países le cerraron el puerto antes de que Camboya lo dejara atracar. En 1991, el Oceanos se hundió frente a Sudáfrica. El capitán huyó sin ayudar a nadie. Fueron los músicos y animadores del barco quienes tomaron el control, lanzaron los botes y emitieron la alerta de socorro. Salvaron a los 571 personas a bordo. En 2006, un cigarro tirado en un balcón del Star Princess desató un incendio que destruyó más de 100 camarotes, un muerto, 3 heridos y la industria tuvo que reescribir sus normas de seguridad. En 2013, el Carnival Triumph perdió toda su energía eléctrica en el Golfo de México. Sin luz, sin agua, sin baños. Aguas servidas corrían por los pasillos. 4.000 pasajeros pasaron 5 días a la deriva en lo que la prensa bautizó como The Poop Cruise. Y cada año, entre 19 y 25 personas desaparecen de los cruceros, caen al mar o simplemente dejan de existir. Desde el año 2000, la cifra supera los 300. Un crucero promete el paraíso, pero cuando falla, se convierte en lo más parecido a una cárcel rodeada de agua. Ted Turner murió el martes a los 87 años. Con su muerte se cierra el capítulo del hombre que cambió para siempre la forma en que el mundo se entera de lo que pasa. Fundó la CNN en 1980, la primera cadena de noticias 24 horas. La idea parecía absurda. Las 3 grandes cadenas, ABC, CBS y NBC, dominaban el mercado y los críticos la bautizaron Chicken Noodle Network, la cadena del caldo de pollo.
Pero la historia le dio la razón. CNN fue la única cadena en vivo cuando explotó el Challenger en 1986. El año 91 transmitió en directo desde Bagdad mientras caían los misiles de la Guerra del Golfo. Fue la primera guerra televisada en tiempo real. Y de ahí en adelante CNN fue sinónimo de noticias en el mundo. Pero también cargó con uno de los escándalos más graves en la historia de la televisión. En 1998, dos productores de CNN, April Oliver y Jack Smith, armaron un reportaje que acusaba a Estados Unidos de haber usado gas sarín contra sus propios soldados norteamericanos desertores de la guerra de Vietnam. Para darle peso, esos productores le pidieron a Peter Arnett que lo narrara. Arnett era el periodista estrella de CNN, ganador del Pulitzer, el héroe que había relatado en vivo la guerra del Golfo el 91. Pero Arnett no investigó nada, prestó su nombre, su cara, su voz y su credibilidad a un reportaje que no chequeó. La historia se emitió como episodio estreno de un nuevo programa. El Pentágono lanzó su propia investigación después del reportaje. CNN tuvo que contratar a un abogado para revisar el caso internamente. La conclusión fue que el reportaje era insostenible. CNN tuvo que retractar todo públicamente, despidió a los dos productores y Peter Arnett terminó renunciando. Esa historia se usó como base para la segunda temporada de la famosa serie The Newsroom en HBO. Pero a pesar del escándalo, CNN sobrevivió. A lo que no pudo sobrevivir fue a la competencia. Fox News, lanzada en 1996, le arrebató el liderazgo del rating en 2002 y nunca se lo devolvió. Ted Turner murió en un mundo donde su invento sigue vivo, pero además donde la televisión compite contra algo que ni siquiera él pudo imaginar. Porque si el mundo digital le quitó el negocio a los medios, hay al menos una buena noticia para quienes creen que Internet nos está volviendo tontos. Dos psicólogos de Oxford midieron cuánto afectan las pantallas al bienestar de los adolescentes. El resultado fue demoledor para los alarmistas. ¿Cuánto afectan las pantallas? Un 0,4%, prácticamente nada. Después, el mismo equipo amplió la investigación a más de 2 millones de personas en 168 países y encontró que estar conectado a Internet se asocia más con sentirse bien que con sentirse mal. Todo el pánico de que las pantallas están destruyendo la cabeza de los jóvenes resulta ser, a la luz de los datos, enormemente exagerado. Kevin Ashton, pionero tecnológico del MIT, lo remata con un dato que nadie esperaba. La venta de libros impresos para jóvenes en Estados Unidos pasaron de 23 millones de copias en 2018 a 35 millones en 2022, un salto del 52%. ¿Y qué lo impulsó? TikTok. Las comunidades de lectores en TikTok, las famosas BookTok, pusieron de moda leer entre los jóvenes. Además, los jóvenes hoy escriben más palabras que las generaciones anteriores. Ashton cierra además con una observación que no tiene vuelta. Los mismos que dicen que los jóvenes no tienen capacidad de atención son los que se quejan de que no pueden soltar el teléfono. Las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Que los jóvenes no hayan perdido la capacidad de leer no significa en todo caso que estén haciendo la tarea, y eso tiene a los profesores contra la pared. En una encuesta reciente, el 84% de 600 estudiantes secundarios reconoció haber usado inteligencia artificial para hacer sus trabajos. Scott Johnson enseña, por ejemplo, geociencias en una universidad en Estados Unidos, y lo vive en su propio curso. En una de sus pruebas, preguntó por qué el viento erosiona más rápido en un lugar que en otro. No es una pregunta de memoria. Para responderla hay que conectar datos del clima, del suelo y de la geografía por cuenta propia. Antes de ChatGPT, 1 de cada 3 alumnos llegaba a la respuesta correcta. Ahora, más de la mitad acierta, pero todos responden con las mismas palabras, las del ChatGPT. El problema no es solo la trampa, es que desapareció el esfuerzo que hace posible aprender. Usar inteligencia artificial para escribir un ensayo es como llevar un montacargas al gimnasio. Los pesos se levantan, claro, pero nadie se ejercita. Una encuesta a 3.000 profesores universitarios en Estados Unidos mostró que el 85% cree que la inteligencia artificial hace menos probable que los alumnos aprendan a pensar por sí mismos. Mientras tanto, las universidades firman contratos con empresas de inteligencia artificial y les dicen a los profesores que enseñen a usarla. El problema no es que los alumnos hagan trampa, es que la trampa funciona tan bien que ya no hay razón para dejar de usarla. Si la inteligencia artificial ya reemplazó al alumno que estudia, hay quienes la están usando para reemplazar al profesional que escucha y te puede orientar. Según la organización británica Mental Health UK, el 37% de los adultos ha usado algún tipo de chatbot para consultas sobre salud mental.
Entre jóvenes de 25 a 34 años la cifra sube al 64%. En Estados Unidos el 43% prefiere hablar primero con un chatbot antes que con un amigo o un profesional. La razón es una sola: miedo a que lo juzguen. Y tiene lógica. La salud mental es cara, hay poca oferta y la gente busca lo que tiene a mano. Pero el problema es que un chatbot no distingue entre alguien que tuvo un mal día y alguien que está al borde del colapso. En personas vulnerables puede reforzar ideas peligrosas que un profesional trataría de frenar. Y ahí está la trampa. Una cosa es sentirse escuchado y otra muy distinta es recibir tratamiento. Un chatbot no detecta riesgo suicida, no tiene responsabilidad ética y no hay ninguna ley que regule su uso en la salud mental. En 2024, de hecho, un adolescente de 14 años en Estados Unidos se suicidó tras semanas de conversaciones intensas con un chatbot de la aplicación Character.ai. Su madre demandó a la empresa. El caso abrió un debate que sigue sin respuesta. Un chatbot no detecta riesgo suicida, no tiene esa responsabilidad ética y no hay ninguna ley que lo pueda regular. La tecnología avanza más rápido que las leyes y mientras los legisladores discuten, millones de personas ya están usando como terapeuta a una máquina que no sabe lo que es el dolor. Miramos de inmediato otros temas también, pero antes saludamos a uno de nuestros auspiciadores. Para entender los desafíos actuales de seguridad es necesario investigar. Por eso el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, CESCRO USS, presenta el primer informe de persecución penal del crimen organizado en Chile, una contribución de la USS que puede descargar en uss.cl/CESCRO. Hablemos ahora de problemas que parece que nadie ve. Un metaanálisis publicado hace algún tiempo en la revista médica Drug and Alcohol Dependence encontró que 1 de cada 5 profesionales de la salud toma de manera riesgosa. Médicos, abogados, ejecutivos. Los que más ganan son los que más toman y los que mejor lo disimulan. Un reportaje publicado en el medio estadounidense Vox explica por qué. La cultura corporativa convirtió el alcohol en parte del trabajo. La comida con vino después de una reunión, el after office del viernes, el brindis por cerrar un buen negocio. Todo empuja a tomar y nadie dice nada porque todos lo hacen. Lo peor es que el problema se detecta tarde. El ejecutivo que toma todos los días sigue rindiendo, sigue cumpliendo metas, sigue llegando a la hora a la oficina. No se parece a la imagen del alcohólico que la sociedad reconoce. Entonces, nadie interviene. Cuando el rendimiento finalmente cae, el problema lleva años acumulado. Y no es solo alcohol. El reportaje documenta que los profesionales de alto rendimiento también consumen más drogas recreativas y ansiolíticos que el promedio, porque el mismo entorno que normaliza el trago, normaliza cualquier sustancia que ayude a seguir funcionando. Y lo más absurdo es que las mismas empresas que ofrecen programas de bienestar y vida sana son las que mantienen una cultura donde rechazar un trago en una reunión es casi una falta de respeto. Y si el alcohol es el anestésico, lo que viene ahora es la enfermedad. Un ensayo del historiador Dylan Gottlieb, publicado esta semana en la revista Aeon, cuenta cómo los grandes estudios de abogados de Estados Unidos se convirtieron en las fábricas de agotamiento mejor pagadas del mundo. El negocio es simple. Los estudios cobran por hora. Mientras más horas trabaje un abogado joven, más plata entra al estudio. En los años 50 pedían 1.300 horas facturables al año. En los 80 ya exigían 2.500 o 3.000 horas. Para que alguien aguante eso, hay que pagarle bien. Los sueldos de entrada subieron a $65.000 en 1986, que hoy serían unos $200.000. Pero esos sueldos no eran un premio, eran el anzuelo. A los estudios les convenía más facturar las horas de los novatos que gastar tiempo en formarlos. En vez de aprender, los abogados jóvenes pasaban el día revisando documentos en salas sin ventanas. En Skaren, uno de estos estudios, de los más grandes, una abogada de segundo año, llamada Margaret Enlow, trabajó 78 horas y media en 5 días, incluyendo una jornada de 24 horas seguidas. A los 2 años, renunció. Y no fue la excepción. A comienzos de los 2000, más del 80% se iba antes de cumplir 5 años. Sufrían depresión 5 a 6 veces más que el resto de la población. 1 de cada 5 tenía problemas con el alcohol. Los abogados tenían la tasa de suicidio más alta de cualquier profesión. Lo que el historiador describe no es un síntoma que falló,
es un sistema que funciona exactamente como fue diseñado. La rotación no es el problema, es parte del negocio. Se contrata gente joven, se le paga bien, se le saca el máximo de provecho, horas facturables y cuando revienta, se le reemplaza por la siguiente generación dispuesta a aguantar lo mismo a cambio del mismo cheque. El sistema no necesita que la gente aguante, solo necesita que siga llegando gente nueva dispuesta a intentarlo y eso no ha dejado de pasar en 70 años. De promesas que no se cumplen en el trabajo a promesas que tampoco se cumplen en la farmacia. El colágeno es la proteína que le da firmeza a la piel, los huesos y los tendones. Después de los 20 años, el cuerpo produce cada vez menos. Eso es verdad. Lo que no está nada claro es que las gomitas, los polvos, las cremas y las galletas de colágeno que hoy se venden en todas partes sirvan realmente de algo. El colágeno de esos suplementos viene de huesos, piel y cueros de animales. No es lo mismo que el colágeno que produce el cuerpo. Le falta un aminoácido clave llamado triptófano, sin el cual no sirve para formar músculo. En una escala de calidad de proteínas que usan los científicos para medir qué tan útil es una proteína para el cuerpo, el colágeno saca 0. 0. Pero hay más. Ni siquiera está claro que tomar suplementos aumente los niveles de colágeno en el cuerpo, porque el sistema digestivo lo descompone antes de que llegue a la piel o a las articulaciones. Y los pocos estudios que dicen que sí funcionan fueron financiados por la misma industria que los vende. El mercado global de suplementos de colágeno mueve más de 5.000 millones de dólares al año y sigue creciendo. Lo que sí sirve para cuidar el colágeno que uno ya tiene es lo de siempre. No hay que fumar, usar protector solar y no pasarse con el azúcar. Es decir, colágeno que funciona y gratis. Y hablando de experiencias que prometen el paraíso, esta es una que sí se cumple. El aeropuerto de Changi, en Singapur, acaba de ganar por 14ª vez el premio al mejor aeropuerto del mundo. Y cuando uno ve lo que ofrece, entiende por qué nadie le puede competir. Aterriza después de un vuelo de 18 horas y en menos de 15 minutos estás en la calle. El control migratorio funciona sin pasaporte con reconocimiento facial y del iris. Mientras esperas tu vuelo de vuelta, puedes ir a un cine gratuito que está abierto a las 24 horas, caminar por un jardín de mariposas o pararte frente a la cascada interior más alta del mundo, el Jewel Rain Vortex, que se ha convertido en la postal turística de Singapur. Hay un robot que prepara cócteles y tragos, un jardín de girasoles en la azotea, sacos de boxeo y trampolines para matar el tiempo. 500 baños repartidos por las terminales, cada uno con pantalla táctil para que los pasajeros los califiquen. Si la nota baja, un equipo de limpieza llega de inmediato. Todo esto mientras otros aeropuertos del mundo lidian con plagas de ratones, huelgas y techos que se caen. El secreto, según los expertos, no es el espectáculo, sino la obsesión por lo básico. Eficiencia primero, ambiente después, show al final. Esta idea nació en los años 70, cuando el fundador de Singapur, Lee Kuan Yew, decidió que un país pequeño y dependiente del comercio necesitaba una puerta de entrada impecable. Invirtió 1.200 millones de dólares. Medio siglo después, sigue siendo la mejor inversión que hizo Singapur. Bueno, y para la siguiente historia, una pregunta que quizás diga más de nosotros de lo que creemos. Un estudio publicado en la revista Self and Identity encuestó a más de 45.000 personas en 53 países para medir el narcisismo. No el de mirarse al espejo, sino el de sentirse superior, buscar atención y mirar en menos a los demás. El país más narcisista del mundo no es Estados Unidos, es Alemania. Le siguen Irak, China, Nepal y Corea del Sur. Los menos narcisistas son Serbia, Irlanda, el Reino Unido, los Países Bajos y Dinamarca. William Chopik, de la Universidad Estatal de Michigan y coautor del estudio, dice que los países más ricos tienden a ser más narcisistas, pero lo más llamativo es otra cosa. En los 53 países, sin importar la cultura, el perfil del narcisista es siempre el mismo: joven, hombre y convencido de que está más arriba que el resto. Eso se repite en todas partes. Los investigadores creen que el narcisismo puede ser una herramienta para moverse en sociedades donde hay que competir por un lugar. En los jóvenes ayuda a construir identidad, pero con los años se pasa y la gente se vuelve más generosa. La buena noticia es que no estamos peor que antes. La mala es que tampoco vamos a mejorar. Es parte de lo que somos.
Y para terminar, este domingo es el Día de la Madre y la historia de cómo nació es de las más irónicas que existen. Anna Jarvis creó la celebración en 1908 como un homenaje íntimo a su propia madre. Cuando vio que después floristas y chocolateros convirtieron su idea en un negocio, dedicó su vida y toda su plata a combatirlo. Los llamó charlatanes, bandidos y piratas. No quería que fuera un día comercial. En 1925 fue arrestada por irrumpir en una convención de la industria de dulces y en 1943, arruinada, terminó internada en un psiquiátrico. Murió ahí, en 1948, ciega y sola. Las cuentas del psiquiátrico, irónicamente, las pagaron las industrias de tarjetas y flores. En Chile, el decreto 1110 de 1976 fijó el 10 de mayo como fecha oficial, pero en los 80 el comercio lo movió al segundo domingo de mayo y hoy nadie se acuerda de la fecha legal original, el 10 de mayo. Este año, por casualidad, ambas caen el mismo día. En Estados Unidos, el gasto va a romper récord, 38.000 millones de dólares, más que el Super Bowl. Pero más allá de la plata, la ciencia sigue descubriendo cosas sobre la maternidad que parecen ciencia ficción. Durante el embarazo, células del feto cruzan la placenta y se instalan en el cuerpo de la madre, en el corazón, en los pulmones, en el hígado, en el cerebro. Y ahí se quedan, por décadas. Se llama microquimerismo fetal y significa que una madre carga físicamente con células de su hijo por el resto de su vida. Pero la biología no regala nada sin cobrar. Un estudio de la Universidad de Yale, publicado recientemente, encontró que cada embarazo acelera el envejecimiento biológico entre 2 y 14 meses. El cuerpo se recupera después del parto, pero la huella queda. Pero toda madre dirá, sin dudarlo, que valió la pena. Un dato para cerrar. El nombre correcto es Día de la Madre, en singular, porque la idea original era honrar a tu madre, no a las madres en general. Feliz día. Este fue el shot del fin de semana. Lo que no fue urgente, pero sigue siendo importante. Otra dosis necesaria de actualidad. Hasta el lunes. Este es El Shot, con Juan Manuel Astorga. La semana te debe estas noticias. Aquí están. Una presentación de Universidad San Sebastián.